Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor. Este que les habla es el pastor Alberto, pastor de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Bienvenidos sean todos y todas a nuestro estudio bíblico de hoy, martes en la noche. Y durante las pasadas semanas hemos estado considerando la carta a los Efesios, como ya hemos indicado. Algunos pasajes de la carta estamos considerándolos en este proceso de estudio bíblico, otros ya los consideramos en los sermones de los domingos del mes de enero, perdón. Así que hemos estado tratando de profundizar en la carta y también hemos estado tratando de maximizar el texto, traerlo a la vida, ver cómo ese texto se hace pertinente para nosotros aquí y ahora, es decir, en este tiempo. Y aunque ahora en el mes de febrero ya comenzamos una serie de sermones en los cultos de adoración basado a los Gálatas, bajo el tema hasta que Cristo sea formado en nosotros, que de hecho es una expresión del apóstol Pablo hacia sus hijos espirituales de Galacia. Y aunque comenzamos esa serie de sermones basado en la carta de Gálatas, continuaremos estudiando la carta a los Efesios durante el mes de febrero. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas que se han conectado, que están a través de Facebook, que están a través de YouTube, que están a través de Audioiglesia y de otros y de los demás medios de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Saludamos también, como siempre y de costumbre, a nuestros hermanas, más allá de nuestros mares, hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos, pero que se mantienen muy conectados y muy cercanos a su iglesia, iglesia a la cual aman y la iglesia también a ellos. Así que siempre les amamos, les saludamos porque queremos hacerles sentir cerca, aunque están a la distancia, queremos que se sientan cerca. Así que qué bueno que están todos ya preparándose para este tiempo. Siempre es importante, algunas personas buscan lápiz, buscan papel, alguna libretita para algunas anotaciones, otros quizás se sientan a ver este estudio con una buena taza de café o una buena taza de chocolate, un buen espacio, ¿verdad?, de meditación para escuchar lo que el Señor quiere mostrar y quiere más bien enseñar a nuestras vidas en esta noche. Saludamos también a todos los hermanos y hermanas que hacen posible que este estudio salga al aire, a todo ese equipo de trabajo que ellos saben quiénes son. Muchas gracias siempre por su ayuda y asistencia. Bien, les invito a que podamos orar. ¿Qué les parece si ahí donde usted está puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y me acompaña en esta oración? Estamos a la distancia, pero me puede acompañar y oramos juntos y juntas. Amado Dios y Señor de la vida, en esta noche vamos delante de tu presencia. Estamos agradecidos de ti por tus cuidados, por tu ayuda, por el sostén tuyo para con la vida de tu iglesia. Hoy nos preparamos para estudiar tu palabra con la confianza de que esta experiencia de estudio va a ser de bendición a la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, Señor. Gracias por este espacio en el cual podemos encontrarnos y levantar culto a ti, Señor, a través de esta experiencia. Y gracias porque este espacio virtual se constituye en casa de Dios y puerta del cielo, porque tú estás en medio de ella, pues has prometido que donde hay dos o más reunidos, allí tú estás. Qué bueno es saber que tú estás. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nos gusta comenzar con un proceso, con un momento de repaso de la carta, de lo que hemos estado estudiando, particularmente del último encuentro, de nuestro último encuentro la semana pasada, pero antes siempre llevamos cuál va a ser el contenido, ¿verdad? Tendremos un objetivo. Trabajaremos quizás en esta ocasión, no vamos a abordar los conceptos, lo vamos a hacer en la próxima ocasión. Vamos a entrar directamente en el análisis del texto con las enseñanzas y la conclusión. Bien, pero antes vamos a repasar. Nosotros estuvimos considerando la semana pasada esa primera del capítulo 3 de la carta a los Efesios.
Y entre otras cosas, podemos afirmar que los sufrimientos vividos por causa de la fe no deben desalentarnos. Y ese es el consejo pastoral que el apóstol Pablo le da a esta iglesia, a la iglesia de los Efesios, sobre todo sabiendo que Pablo había pasado un sinnúmero de situaciones en su vida y que al momento de escribir esta carta, si fue él el que la escribió, al momento de escribir esta carta también está pasando momentos de aflicción, una posible prisión en Roma. Así que los procesos, los sufrimientos vividos no deben de servir de causa de desaliento, al contrario, deben, en la visión paulina, deben hacernos entender la bienaventuranza que ello conlleva. Y la semana pasada terminamos afirmando o recordando aquella bienaventuranza que Jesús de Nazaret nos dio en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo segundo que debemos de recordar de la semana pasada es que debemos entender cuál es nuestro quehacer en el mundo. Nosotros tenemos una misión como iglesia de Jesucristo. Jesús nos la dio y encontramos en Marcos y en Mateo esa gran comisión de ir a ser discípulos, de ir y predicar a todas las naciones, y en las cartas universales esa imagen que nos presenta de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis, ahí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Así que, entendiendo cuál es nuestro quehacer en el mundo, llevamos la cruz con firmeza y la llevamos también con dignidad. La llevamos con firmeza, la llevamos con seguridad, pues sabemos quién nos ha llamado. Es por eso que podemos afirmar que Dios está con nosotros, pero que el Señor nos fortalece en medio de esta misión. Hay un himno con el cual yo crecí en mi niñez, allá en la iglesia Bautista de Benecer en Gurabo, mi iglesia madre, y es un himno que yo estoy seguro que todos los hermanos y hermanas de Cagua conocen. Es un himno clásico de la fe cristiana: firmes y adelante. Y cuando nosotros entonamos ese himno, firmes y adelante, hay algo del espíritu, por así llamarlo, que nos llena y que nos hace entender que nuestro caminar de fe tiene que ser un caminar firme. Mire, eso es lo mismo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios. Y por último, les recordaba en esa primera parte del capítulo 3 a trabajar por una iglesia en la que Cristo sea un punto de convergencia, en la que cada uno de nosotros quepamos. Hemos afirmado que la iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres diferentes, no solo diferentes en edad, no solo diferentes en género, no solo diferentes quizás a nivel profesional, sino que somos diferentes en nuestro entendimiento de las cosas, en nuestra visión del mundo, incluso en nuestra interpretación de las sagradas escrituras. Así que, entendiendo esa realidad, debemos afirmar aún más que la iglesia es ese punto de convergencia, donde podemos ser diferentes, donde podemos pensar de manera diferente, pero es ese lugar de encuentro como seres humanos que somos para adorar, para bendecir al Dios de la vida, pero también para afirmar nuestra misión profética aquí en el mundo. Dentro de los objetivos que estaremos considerando en la noche de hoy está identificar algunos de los conceptos presentados en el capítulo, analizar exegéticamente el capítulo 3, versículos 14 al 21 y aplicar su enseñanza al aquí y a la hora. Entre estos objetivos vamos a estar considerando el segundo y el tercero. Vamos a dejar los conceptos para más adelante para maximizar el tiempo en esta noche. De todas maneras, les presento los conceptos, que si usted en un ejercicio muy sencillo con algún diccionario bíblico que usted tenga o preferiblemente un diccionario teológico que usted tenga, ahí usted puede relacionarse con esos términos. Así que quizás estos conceptos vamos a considerarlos a modo de asignación, que es el conocimiento, que es el amor, y sabemos que el amor bíblicamente es un concepto muy amplio. Sin embargo, vamos a tratar de verlo de manera sencilla y que es la plenitud de Dios. Otros versículos 14 al 15, mire lo que nos dicen. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Quién dobla sus rodillas? Pablo, el autor de la carta, el posible autor de la carta.
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos, en los cielos y en la tierra. Dios es Dios de todos y Dios de todas. Y en esta sección el autor reanuda su oración para a sus lectores cuáles son sus deseos para con ellos. ¿Y por qué afirmamos que reanuda su oración? Porque desde el principio, desde antes del capítulo 3, el apóstol Pablo estaba afirmando sus palabras a modo de oración. Y ahora, luego de haber abordado algunos temas en la primera parte del capítulo 3, temas que ya consideramos la semana pasada, retoma la experiencia de la oración. Y esto es importante que nos detengamos en ello, porque al igual que Jesús, ¿verdad? Que es nuestro modelo de oración, que vemos a Jesús orando en múltiples instancias al inicio de su ministerio o durante su jornada ministerial, oró y fueron múltiples los momentos de encuentro con el Señor y los momentos en los que Jesús oró, no solo en privado, sino que también en público. Y vemos también a Jesús en su último momento del ministerio orando allí en el Getsemaní. Así que vemos un Jesús que nos modela la importancia de lo que es la comunión con Dios. El apóstol Pablo, dentro de su tradición judía, había comprendido la importancia de esa comunión con Dios, sobre todo tomando en consideración el ejemplo de Jesús ahora como maestro de su vida. Y afirmaba la importancia de establecer una comunión directa con Dios a través de la oración. Pero la oración no es solo para pedir, la oración no es solo para expresar los deseos, sino que la oración, si la vemos de una manera aún más amplia, nos ayuda a vivir en comunidad. Y sí, hermanos y hermanas, nos ayuda a pedir a Dios que nos haga vivir en comunidad conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestro mundo aquí. Así que el apóstol Pablo reanuda su oración y en su oración expresa a los lectores cuáles son sus deseos para ellos. Mire, eso es algo que usted y yo hemos hecho constantemente cuando oramos por la iglesia y quizás o cuando oramos por algún familiar o cuando oramos por algún hermano, alguna hermana, cuando oramos por alguien, quizás en privado oramos de una manera, pero cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en público, oramos de otra. Y esa oración, aunque va dirigida a Dios, también se está comunicando a aquellos que nos rodean, a aquellos que también nos están escuchando. Y quizás nosotros podemos decir en una oración pública, Señor, permite que podamos crecer como iglesia, permite que podamos ser fieles a ti, permite que podamos ser una iglesia o creyentes maduros y maduras. Pero aunque se está comunicando a Dios, los creyentes, la audiencia escucha y en el caso de los Efesios, lee la oración que el apóstol Pablo está expresando. Para esto él utiliza una imagen, para esta oración, y es la imagen de doblar las rodillas o postrarse con el propósito de expresar reverencia, disposición, sentimientos y resoluciones. La imagen de doblar las rodillas es una imagen que no es nueva no es nueva en la Biblia, tampoco es creada por el apóstol Pablo. Desde la tradición bíblica más antigua, vemos esa imagen de postrarse ante la presencia de Dios. Y no solo, ¿verdad?, de arrodillarse, de postrarse, de tener reverencia, que el doblar las rodillas es una forma de las muchas formas en las que las expresamos. Y esto yo quiero dejarlo muy claro porque hay quienes no pueden por alguna razón doblar rodillas, pero su corazón está postrado delante de la presencia del Señor. Así que el apóstol Pablo expresaba reverencia, sus sentimientos, su entrega a Dios con el doblar rodillas. Miren, y quizás a modo de una anécdota muy personal, eh, hay, hay cosas que se aprenden no solo por lo que la Biblia puede decir o no solo por lo que un maestro, un pastor o pastora pueda decir. Hay cosas que se aprenden porque se modelan y yo creo que el apóstol Pablo lo modeló a la iglesia. Y digo esto porque recuerdo desde mi niñez temprana, en muchas ocasiones
entrar al cuarto de mis padres y ver a mi papá y a mi mamá también, pero muchas veces veía a mi papá postrado a la orilla de su cama o de rodilla o postrado en oración e intercesión delante de la presencia del Todopoderoso. Y les comparto esto no solo para que ustedes sepan que mi papá oraba, no es para eso. Es para que sepan que hay cosas que se tienen que modelar en la vida. Si yo creo y si yo practico la oración, no es solo porque lo he leído en la Biblia o porque lo enseñamos en la iglesia, sino porque fue algo que yo aprendí desde mi hogar. Y es algo que también trato de modelar a mis hijos, pero también es algo que como iglesia tenemos que practicar, no más allá del ir de rodillas, sino es la práctica de la oración, pero de esa oración reverente, de esa oración de entrega, de esa oración en la cual tú te haces dispuesto o dispuesta para que el Señor cumpla en tu vida y en la mía sus propósitos. El apóstol Pablo ora y dirige su oración al Padre. No vamos a entrar a detalles del concepto de Padre, ya lo trabajamos en uno de los estudios anteriores, pero en el concepto de Dios Padre aparece 42 veces en las cartas del apóstol Pablo y en la carta a los Efesios aparece 8 veces. Así que es muy interesante, ¿verdad? Es como el apóstol Pablo aborda el concepto de Padre. Esta referencia de Dios como Padre podemos observarla en la enseñanza de Jesús a sus discípulos cuando se dirige a Dios como Abba, y eso lo encontramos en San Marcos, en ese momento cuando Jesús está en el Getsemaní y le dice, Abba Padre, mire, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Abba es un término hebreo. Así que ese Abba Padre, ese concepto de Dios como Padre, es un concepto que Jesús, ¿verdad? Que trae el judaísmo, que Jesús lo compartió y que el apóstol Pablo también en su herencia judía también lo compartía con la iglesia. Los otros detalles, pues miren, en el estudio bíblico que abordamos hace varias semanas atrás. Ahora, el texto hace una afirmación muy hermosa que dice que toda la familia de la tierra toma nombre y del cielo en Dios. Eh, Aquí se amplía la imagen anterior, presentando a Dios como Padre, pero no solo como Padre personal, sino como Padre de todos y de todas. Es decir, Dios no es solamente mi Dios, Dios de la creación. Dios no es Dios solo de la iglesia. Dios es el Dios del ser humano, es el Dios del universo. Y es interesante porque esa es la idea que el apóstol Pablo trata de transmitir a los efesios en medio de, ¿verdad?, de esta carta, de que en Dios toda la familia de la tierra toman nombre. Y cuando se refiere a familia, no lo hace en un sentido nuclear donde puede haber un papá con una mamá, con hijos e hijas, o abuelitos criando, o papá, o papá con hijos, o mamá con hijas, o cualquiera de la diversidad familiar, sino que se presenta en el sentido étnico, en la nacionalidad, en las diversas naciones de la tierra. Bajo esa concepción del apóstol Pablo, las familias que toman nombre en la tierra son cada país, cada nación. ¿Por qué se hace referencia a estas familias? A mi juicio, quizás el apóstol, sostenido en su tradición judía, en que a través de Israel serían benditas todas las naciones. Claro, ahora no era solo de Israel, sino que aquella bendición que Dios quería en un principio, que fue dada a Abraham, quería compartir a todas las naciones, Dios la ha compartido ahora a través de sí mismo. A través de sí mismo ha bendecido y ha dado nombre a todas las familias de la tierra. Con esto se transmite la idea de la unidad, cohesión e identidad de la creación. Proviene de Dios y no del imperio romano. Recordemos que Roma se veía como una diosa, el César como una divinidad, y todo estaba bajo el poder de Roma. Y quien daba identidad era Roma. Así que el apóstol Pablo está diciéndole a esta iglesia de Efesios, una iglesia gentil, le está diciendo nuestra identidad
no la da un imperio, no la da, tampoco la da una nacionalidad. Nuestra identidad la da el Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora, vamos entrando a los versos 16 al 19. Y en estos versos nos dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está entrando, está pronunciando una oración intercesora, una oración por otra persona. Y ya habíamos hablado del concepto de la oración intercesora anteriormente, pero miren, es ese momento en el cual usted intercede por otro, presenta a otro en oración, sostiene a otro en oración, ¿verdad? O más bien, sostiene, no, déjenme aclarar el término, acompaña a otro en oración. Nosotros creemos que quien nos sostiene, pero acompañamos a otros y a otras en oración. Y con esto el autor quiere que sus lectores y lectoras sean fortalecidos por el Espíritu de Dios y así puedan experimentar la presencia y el amor de Cristo. Y yo creo que esto es parte de lo que nosotros hacemos cuando oramos por otros y por otras, cuando intercedemos y acompañamos a otros en oración. No solo presentamos sus peticiones, sino que le pedimos a Dios que le muestre su bien, que le sostenga, que le fortalezca, que le ayude, que le brinde la paz, que le imparta los dones necesarios para su jornada de vida, para ser de bendición al mundo, a la familia y a la iglesia, a la sociedad. Así que en términos generales, el apóstol lo que está explicando o abordando aquí es ese deseo de que la iglesia pueda sentir de tal manera la presencia del Espíritu que sea fortalecida. Sin embargo, ora por poder en el hombre interior, y lo ponemos entre comillas porque está, ¿verdad? Es una cita del texto bíblico. Y eso el apóstol Pablo está orando por el poder en el hombre, ¿verdad? Y diríamos hoy también interior. Y existe un vínculo entre poder y espíritu, pues el espíritu faculta del poder que actúa en el ser humano. Nosotros sí podemos afirmar que, que hemos recibido poder, como fue la promesa de Jesús, es por el Espíritu Santo. Esa había sido la promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa promesa que dijo Jesús? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, y en Caguas, y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿para qué es el poder que le ha sido dado a la iglesia? El poder que le ha sido dado a la iglesia es un poder para proclamar, es poder para ser testigo, y recibiréis este poder y me seréis testigo. En la medida que ese poder obra en la vida de la iglesia cumple su misión, pero cumple su misión por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasó luego de esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Ese momento en el cual estaban unidos en oración y de momento vino un estruendo que soplaba y llenó aquel lugar, y el Espíritu de Dios llenó aquellas vidas y comenzaron a hablar nuevas lenguas, es decir, no lenguas angelicales, no la glosolalia, sino la xenología, dos términos muy diferentes. La xenología, el testimonio, la prédica de la palabra del Señor, del testimonio de Jesucristo, pero en diversos idiomas. Así que ese poder, la presencia del Espíritu, facultó a la iglesia de ese poder proclamador. El autor pide que sus lectores sean influenciados de manera intensa por el Espíritu, que como consecuencia sus vidas sean una manifestación de este hecho, que haya una relación tan cercana con el Espíritu que la iglesia pueda o se vea en la necesidad de cumplir su misión como aquella iglesia en Pentecostés, en Hechos 2, que una vez recibieron aquella visitación del Espíritu, no pudieron hacer otra cosa que predicarle a la gente que les rodeaba que Jesucristo era el
Señor, que aquellas hermosas palabras y había sanado tantos enfermos y había liberado a tantos endemoniados y había hecho unos milagros extraordinarios de provisión y de resurrección. Era aquel Mesías prometido que salvaba, que restauraba la vida del ser humano. Así que yo creo que en esa misma dirección podemos aplicarlo a nuestra vida. El verso 17 dice la de Cristo, y no es un fruto del fortalecimiento del Espíritu, sino que porque Cristo habita, tenemos que verlo de esta manera, porque Cristo habita, somos fortalecidos. No es que somos fortalecidos y Cristo habita, no, porque Cristo habita, somos fortalecidos. Pero debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cómo habita Cristo en el creyente? Mire, Cristo habita en la vida del creyente mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted sepa, hermano y hermana, usted, hermano y hermana, que el Espíritu de Dios está con usted. Sí, con usted que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y por esa presencia del Espíritu de Dios, Cristo habita en su vida. Y por esa presencia de Cristo en su vida, usted es fortalecido, pero Cristo habita por medio de la fe, ¿verdad? Por la obra del Espíritu, pero obra que recibimos por medio de la fe. Y dice el texto bíblico, o más bien podemos interpretar ese término por la fe, es por el medio por el cual Cristo habita. Es un llamado a tener confianza en la presencia misma del Señor. Tenga confianza de que el Espíritu de Dios está con usted. Tenga confianza de que el Espíritu de Dios está formando en su vida el carácter de Cristo. Tenga confianza de que usted es un hijo o una hija a quien el Señor, en medio de sus experiencias y jornada de vida, el Señor hace crecer, hace madurar, pero no para quedarse ahí, sino para testificar al mundo esas experiencias que han sido experiencias formativas en su vida. Y el apóstol utiliza una frase que les confieso que me gusta mucho, me gusta, y la disfruté mientras preparaba este estudio bíblico: arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Nos presentan la idea de un árbol que está arraigado y un edificio que está cimentado. Hace alrededor de 16 años, me parece, 15, 16 años, yo vine a vivir a este lugar, donde estoy dando el estudio bíblico a mi hogar. Y recuerdo que en la parte de atrás había un árbol muy grande, pero de estos árboles de los que le llaman dañafinca, no recuerdo, pero estos árboles que se dan en todo lugar. Y ese árbol nos estaba dañando parte de la estructura y ese árbol hubo que picarlo. Curiosamente, usted no me pregunte cómo, porque esos árboles, los troncos no suelen ser muy, muy fuertes. Realmente no recuerdo exactamente qué árbol era. Ese árbol estuvo, o el tronco de aquel árbol se dejó en esa parte de atrás que nunca impedía ni interfería con nada, la dejamos ahí por años. Pasaron casi 16 años hasta que este año quisimos hacer un jardín en la parte donde estaba ese tronco. Al lado de ese lugar está ubica ahora la terraza de nuestra casa y quisimos hacer un jardín. Y para hacer el jardín queríamos remover aquel pedazo de tronco de apenas 2 pies de altura, quizás como mucho 3, yo creo que 2 pies de altura. Y por más que intentamos e intenté, quizás con los recursos que tenía a la mano, de picar aquellas raíces ya sumamente secas, con una coa larga, utilizando la ley de la palanca, tratando, ¿verdad? No hubo manera de que aquel tronco se moviera ni un chispito. Finalmente tuve que pedir, ¿verdad? Un vecino que tiene una máquina, pues me ayudó con digger, me ayudó a remover aquel pedazo, aquella base de aquel árbol, de lo que fue aquel tronco. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando preparaba este estudio me hizo recordar aquel tronco, aquel tronco arraigado que estaba agarrado a la tierra y que por años, cuando aquel árbol estuvo vivo, estaba bien arraigado y aún en su muerte
después de muchos años estaba arraigado esas raíces a la tierra. Así que el apóstol Pablo tiene dos imágenes, la una de un árbol, la de estar arraigado, y la de un edificio que está cimentado, que está sobre unos buenos cimientos. Y cómo un creyente puede ser arraigado y puede estar cimentado o cimentada en amor. Mire, mediante la presencia de Cristo, la presencia de Cristo en el creyente. Esto presenta la idea de consistencia, de estabilidad y de durabilidad que el amor, como fruto del Espíritu, brinda a la vida del creyente. Así que, en la medida que usted afirme y viva la presencia de Cristo, en la medida, y cuando lo repito, que usted viva la presencia de Cristo, no es solo ser hacedor, no es solo, perdón, ser oidor, es ser hacedor, es vivir la presencia de Cristo. Usted va a estar arraigado y cimentado en amor. El amor va a ser su base, el amor va a ser su norte, va a ser su seguridad, el amor va a ser su guía. El amor de Dios es manantial del cual se nutren los creyentes y el fundamento sobre el que encuentran estabilidad. Y cuando traía la imagen, ¿verdad? Escribo esto de que el amor de Dios es manantial del cual nos nutrimos. Yo recuerdo que cuando era niño y adolescente compartíamos la iglesia bautista de Benecer, mi iglesia madre. Compartíamos mucho en el hogar del reverendo Juan Vergara, quien era pastor de la iglesia para aquel entonces. Y el reverendo Juan Vergara vive en una montaña aquí en Gurabo, en una finca, y como parte de aquella finca hay un manantial. Y los jóvenes, niños de la iglesia, adolescentes, parte de la aventura de ir a la casa del pastor, era de recorrer toda aquella finca hasta llegar al manantial. Y cuando llegábamos al manantial, muchas veces sediento de aquel río, lo primero que hacíamos era nutrirnos de esa agua que salía de la roca en ese momento. Y esa agua nutría y saciaba nuestra sed. Así es el amor de Dios, hermanos y hermanas. Sacia la sed del ser humano. Pero el amor de Dios también es el fundamento sobre el cual estamos firmes. Y cuando estamos firmes en el amor de Dios, tomamos posición. Cuando estamos firmes en el amor de Dios, no permitimos que otras cosas que no son motivadas por el amor tomen espacio en nuestra vida o tomen espacio en nuestras decisiones. Cuando nosotros afirmamos que hemos sido transformados por Cristo, cuando nosotros afirmamos que hemos tenido un encuentro con el Cristo de amor, con aquel que mostró su amor para con la humanidad a pesar de sus pecados, nosotros también nos mantenemos firmes en mostrar el amor de Dios a todos y a todas, sean de la iglesia, no sean de la iglesia, estemos de acuerdo con ellos o no estemos de acuerdo con ellos, porque somos llamados a vivir el amor de Dios. El verso 18, el apóstol Pablo dentro de su oración pide para que la iglesia fuera capaz de comprender. Y este es otro de los resultados de la presencia del Espíritu de Cristo, que nos hace comprender, que nos hace entender. ¿Y qué es lo que vamos a comprender? Mire, las dimensiones del amor. Y el apóstol Pablo aquí utiliza un lenguaje muy hermoso. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura? Mire, busque el espacio como usted lo quiera poner. Pero, ¿qué es lo que vamos a comprender? Algunos editores de la Biblia, aunque en nuestra versión más utilizada, la versión Reina Valera, habla acerca de el amor, pero algunos editores de la Biblia proponen 4 términos: el amor, la plenitud, la sabiduría, el propósito. Así que vamos a tratar de leerlo de esta manera, para que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor, para que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la plenitud de Dios, para que puedan comprender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la sabiduría de Dios, para que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del propósito de Dios. Qué hermoso es saber que cualquiera de ellas viene a nutrir nuestras vidas y también viene a desafiarnos de manera especial. Ahora, es importante que comprendamos, y aquí hay un dato que me gustaría compartir, que en el original del texto no termina la idea. En los textos más antiguos que tenemos del griego,
dejan la idea como inconclusa, ¿verdad? No termina la idea de qué es lo que vamos a comprender. Es como si al comprender las dimensiones, eh, de las dimensiones conociéramos el amor. Por eso los editores eh, eh, pueden variar en término al término de utilizar al amor, sabiduría, propósito. Los editores de la Biblia lo han relacionado directamente con el amor de Dios, o la mayoría de los editores de la Biblia, no todos, la mayoría de los editores lo han relacionado directamente con el amor de Dios. Ahora, ¿con quiénes vamos a comprender? Porque esto es un proceso de comprensión, pero no es una comprensión de solo ni sola. En el Evangelio debe haber llaneros solitarios, hermanos. En el Evangelio no debe haber llaneros solitarios. Yo he afirmado, y esto es una afirmación muy personal, pero la voy a compartir. Sí, nosotros tenemos una responsabilidad individual, por supuesto que sí, para con Dios, para con nosotros mismos y para con los que nos rodean. Sin embargo, tal afirmación de la salvación individual, yo creo que se distancia un poco de lo que es el propósito de Dios, el ejemplo de Cristo y el testimonio de la iglesia, del primer siglo. Fíjense que aquí en esta misma oración, el apóstol Pablo ora para que la iglesia como comunidad, con todos los santos, pueda comprender, acentuando la idea de que el evangelio no fomenta el individualismo. No, hermanos, hermanas. Usted y yo necesitamos de la iglesia. Por supuesto que necesitamos de Dios, por supuesto, claro que sí, sobre todas las cosas. Pero necesitamos de caminar de la mano de hermanos y de hermanas. En el camino Dios se revela a los hermanos y a las hermanas. Sí, en el camino Dios se revela. Comprendemos el amor de Dios en compañía de su pueblo, en medio de esa diversidad que hay en la iglesia de Jesucristo, que es una diversidad que nutre y que bendice, que enriquece, que en momentos determinados, como decíamos este domingo en el mensaje, puede traer tensiones. Por supuesto que sí, si las tensiones son parte intrínseca de la naturaleza humana, pero por encima de ellas o más o sea, nosotros crecemos y nos desarrollamos en la comunidad de los santos. Por eso que es importante que usted pueda mantener comunión con su iglesia y comunicación con su iglesia. Hay un gran sector hay un sector de nuestra iglesia que no está asistiendo al templo por el cuidado que quieren tener ante la pandemia del COVID-19, y eso es muy entendible. Por esto que la iglesia ha propuesto o ha presentado mecanismos virtuales, telefónicos, radiales, para que usted se mantenga comunicado a la iglesia. Hermano y hermana, hágalo. Ya sea que usted vaya presencial, ya sea que usted esté solo virtual, o ya sea que usted, ¿verdad?, esté de las dos maneras. Mantenga comunicación con su iglesia, participe de las experiencias de la iglesia, no solo del estudio bíblico, sino también de la experiencia del culto del domingo, de la experiencia de adorando en toque de las experiencias de los círculos de oración, que son enriquecedoras, son una experiencia hermosa. Yo insto a los hermanos a que se unan a los círculos de oración, porque en el cuerpo somos nutridos y en el cuerpo somos desarrollados. Y ya para cerrar esta imagen del cuerpo, utilizando ese mismo concepto paulino, no podemos decir que no necesitamos de otra parte del cuerpo. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Ahora, el verso número 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿A dónde nos lleva esto? Al amor de Cristo. La idea es que por mucho que logremos conocer el amor de Dios, nunca podremos conocerlo en su plenitud. Qué hermoso saberlo, ¿verdad? Que aunque por más nos esforcemos, nunca lo podremos comprender en su plenitud. Y digo esto porque si nos miramos, si hacemos una introspección y vemos nuestras faltas, y vemos nuestras fallas, y vemos nuestros pecados,
y le ponemos nombre a esos pecados muchas veces y a esas faltas, y aún así el Señor nos sigue amando. Qué hermoso es saber eso, al amor de Cristo. ¿Cuál será el resultado? Ser lleno de la plenitud de Dios. Miren, en el capítulo 1, versículo 23, el autor habla de la plenitud de aquel que todo lo llena, y lo hablamos creo que fue en el segundo estudio, afirmando la idea de que la iglesia es parte indispensable de Cristo y de que la iglesia es punto de partida de su obra en el mundo, pero no centro de la obra. Es parte de su obra, pero no centro de su obra. Lo que Dios ha llamado a la iglesia es hacer luz y sal y luz en medio de un mundo de tinieblas. Además, presenta la idea de que la iglesia es la constructora del reino, pero no es el reino en sí mismo. La iglesia es colaboradora. Usted y yo somos colaboradores de Dios en esa construcción esa construcción del reino, por lo que podemos afirmar que ser llenos de la plenitud de Dios es parte de un proceso al cual respondemos comunitariamente a la acción del Espíritu. Respondemos sabiendo que la presencia del Espíritu es la que nos faculta, el Espíritu es el que nos habla, es el que nos nutre, es el que nos enseña, y nosotros comunitariamente respondemos a esa plenitud del Espíritu de Dios en nuestra vida. La última parte del pasaje, los últimos dos versos 20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Y esto es una doxología. ¿Y qué es una doxología? Se deriva del griego doxa, que significa gloria, y de alabanza a las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Esa Trinidad que el cristianismo ha afirmado en esa concepción teológica de quién es Dios, de cómo es Dios. Para entender mejor el verso 20, debemos desarmarlo. Y yo quiero proponerles a esto de manera muy breve, ya estamos terminando. Debemos desarmarlo. Aquel que es poderoso, sea la gloria. Así que esa última parte que dice sea la gloria, vamos a subirla a la primera parte. Aquel que poderoso, sea la gloria. Y en el contexto de este texto se acentúa la alabanza y el honor que debe darse a Dios por su obra salvadora. Cuando usted dice gloria al Señor, usted dice gracias, Señor, porque tú me salvaste. Cuando usted canta alguna expresión de alabanza que denota, ¿verdad?, honor, gracias por la obra salvadora en su vida, usted está dándole gloria al Señor. Y esa alabanza será dada por siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo, y aquí esto me hace recordar esa palabra de Filipenses, de que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y un debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice el texto bíblico. Así que al que es poderoso, damos la gloria, y porque Él hará hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Es una exposición de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Mire, hago una lista de lo que Dios hace por usted. Y comencemos a enumerar. Y podemos comenzar por la vida, y luego por la salvación, y otros por la familia, y otros dirán por la salud, y otros dirán por el trabajo, y otros dirán por la pensión, y otros dirán por los nietos y los hijos, y otros dirán por la familia y lo que tengo. Y por ahí seguimos, y hasta que llegaremos a las experiencias, hasta que llegaremos a las experiencias de testimonio de la vida. Dios ha hecho mucho más por nosotros de lo que nosotros hemos pedido, o aún así podemos entender. Hermano y hermana, cuando en el camino, en alguna petición, la respuesta del Señor sea no, o sea un silencio, o sea otra a la que usted esperaba, dele gracias al Señor, porque Dios le ha dado más de lo que usted ha pedido. Él hace mucho más. Ya para ir cerrando, entre las enseñanzas tenemos una responsabilidad dirigida a la oración y a la alabanza. Eso es lo que hemos estudiado en esta noche, un texto bíblico que es una palabra de alabanza y de oración. Punto. Alabanza y oración. Nuestras convicciones de fe deben de impulsarnos a la oración y a la adoración. Y cuando hablamos de adoración, no solo los cánticos, no confundamos esto, es a la vida de adoración a Dios, una vida de adoración a Dios, de testimonio, y a la oración como búsqueda, como ejercicio
de meditación, como ejercicio contemplativo, como ejercicio, como una disciplina espiritual, como algo que hacemos de manera consecuente con el Señor. Dios está involucrado en la vida de su pueblo. Sí, mi hermano, eso es parte de las enseñanzas. Está involucrado en la vida de su pueblo. Esto es parte de la teología de Pablo, la cual se podemos señalar como la teología de la presencia de Dios. Esa presencia de Dios siempre estaba y acompañaba a su pueblo. Así que Dios siempre se involucra en la vida de su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Y finalmente debemos de estar conscientes de nuestra necesidad del Espíritu y de estar dispuestos a ser guiados por Él y vivir para sus propósitos. Y aquí me detengo solamente para señalar lo siguiente. El Espíritu es Dios guiándonos. El Espíritu de Dios el Espíritu es Dios enseñándonos. El Espíritu es Dios haciéndonos ver sus propósitos y caminar en ellos. El Espíritu no es una mera emoción. El Espíritu no es una emoción del momento o una emoción del culto. El Espíritu es Dios hablándonos para hacernos parecidos y parecidas a Cristo. Finalmente, así como Pablo oró para que los efesios comprendieran la dimensión del amor de Dios, nosotros debemos orar para que podamos comprender por el Espíritu las dimensiones de su amor en nuestras vidas y sus implicaciones aquí y ahora. Así que, hermanos y hermanas, esperamos que la experiencia de este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Antes de culminar, me gustaría compartir brevemente anuncios de la semana, recordándoles que mañana, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche tenemos Adorando en Toque de Queda, este tiempo de adoración, de alabanza y de refrigerio para preparar nuestros corazones para antes de dormir y descansar. Así que mire, ya sea que usted ore primero y después entra el toque de queda, o primero entra adorando toque de queda y después tenga su palabra de oración, hágalo, participe de esta hermosa experiencia a través de nuestras plataformas digitales. También les recordamos que los niños y las niñas tienen su clase bíblica los sábados. Invitamos a los padres, madres, abuelos y abuelitas a que puedan acompañar a nuestra niñez y propiciar de que sea de esta experiencia de bendición y de formación para sus vidas. También les recordamos a los hermanos que el próximo domingo nos congregamos en el templo a las 10, siguiendo, ¿verdad?, todas las medidas de seguridad, de distanciamiento, uso de mascarilla y demás, ¿verdad? Ya la iglesia está bastante informada al respecto. Si usted quiere ir al culto, usted lo puede hacer. Lo único que le estamos pidiendo es que por favor pueda llamar a nuestra hermana Elba Cartagena al 787-599-0771. Repito, 787-599-0771 para que usted pueda ser ubicado en los cultos, ¿verdad? Si este domingo diera, ¿verdad? Si este domingo no hay espacio, pues mire, al otro domingo va a haber espacio para usted, para que usted pueda participar de la experiencia de adoración. Damos gracias al Señor por las experiencias de adoración que hemos compartido. También, hermanos y hermanas, que estamos en la campaña de promesas. El domingo al pastor se le olvidó dar este anuncio, pero es muy importante. Vamos, campaña de promesas. Esta campaña es importante para el Ministerio de Mayordomía y para el tesorero de nuestra iglesia, porque esto nos ayuda a preparar el presupuesto congregacional para el nuevo año de la iglesia. Así que allá hay un nutrido grupo de hermanos y hermanas que han dado y han entregado su promesa. Si usted no la ha llenado, si usted no la ha recibido, si usted lo ha olvidado, mire, ¿qué es lo que usted puede hacer? Comuníquese a nuestra oficina. Si usted tiene su hojita de promesa, háganosla llegar, trate de hacerla llegar a la iglesia bautista, ya sea por correo electrónico o llevándola personalmente allí al buzón de la iglesia en horario laborable, los lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Allí hay un buzón, usted puede ir por allí y depositar su hojita de promesa o se le entrega personalmente a nuestra hermana Lili. Si usted no tiene la hoja y usted desea una hoja que se le haga llegar por correo electrónico,
o de alguna otra manera, llámenos por favor, y canalizaremos su necesidad para comunicarse a la iglesia, el 787-743-2534, 743-2534. Así que damos gracias a todos los que ya y todas los que se han comprometido con esta campaña de promesas. Vamos a terminar orando una vez más, siempre saludando a todos los que se conectan. Gracias por este espacio de poder compartir juntos y juntas este tiempo de aprendizaje y un tiempo de hoy más reflexivo que otra cosa, ¿verdad? En la palabra del Señor. Le esperamos en la programación de la semana y el próximo martes en el estudio bíblico. Señor, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra, de tener un tiempo de refrigerio y de adoración. Te pedimos de manera especial que la experiencia haya sido de edificación y bendición a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Que esta palabra, Señor, sea como nutriente a nuestros corazones, que nos afirme y nos arraigue, Señor, podamos estar firmes y arraigados en ti, Señor. Permite ahora que al descansar, al prepararnos para descansar, tu pueblo pueda renovar energías para el día de mañana y para las responsabilidades del resto de la semana. En Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador oramos. Amén, amén, amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.